Dice Federico Fagin: me tomó más de 30 años comprender una verdad que aún hoy escapa a muchos de los grandes científicos del mundo. La realidad, en su esencia, no es física. Las computadoras cuánticas, esas máquinas que desafían todo lo conocido, no operan dentro del espacio-tiempo. Su funcionamiento ocurre más allá. Existe una capa profunda de la realidad, invisible, donde nacen los pensamientos, las emociones y la conciencia misma. En ese nivel, la información no es solo datos, tiene propósito, tiene sentido. Desde esa dimensión sutil, se proyecta el mundo que creemos conocer. Todo lo que ves, sientes o tocas proviene de algo mucho más vasto. Y, sin embargo, hemos construido una idea limitada de la realidad, basada únicamente en lo que nuestros sentidos alcanzan a percibir. Nos hemos convencido de que esto es todo. Pero lo que estás a punto de escuchar podría cambiar completamente la forma en que entiendes tu mente, tu cuerpo y tu lugar en este universo. Porque tú eres mucho más que materia. Federico Fagin no es un científico común. Él no solo participó en la evolución tecnológica, la inició. Fue quien dio vida al microprocesador, la chispa que encendió la era digital. Pero lo más asombroso de su legado no está en los circuitos, sino en lo que descubrió al mirar más allá de ellos. Mientras una computadora funciona con simples impulsos, 0 o 1, el cuerpo humano opera bajo un principio mucho más enigmático. Cada célula, entre las miles de millones que te componen, contiene la totalidad de tu esencia. Cada una es una réplica viva del todo. Esto no es mecánica, es un principio holográfico. El ser humano no es una suma de partes, es una totalidad manifestada en múltiples formas. Y no es solo que cada célula tenga información, es que cada una está conectada al conjunto a través de una red invisible. Campos cuánticos. Lo que llamamos cuerpo no es un sistema físico aislado. Es un campo de inteligencia viva, consciente, que se adapta, que siente, que recuerda. La física cuántica comienza a confirmar lo que los sabios ya intuían. La materia no está separada. Nada lo está. Las partículas no son cosas, son expresiones de un campo profundo. Como olas que emergen de un mismo océano, somos expresiones distintas de una misma fuente. Entonces, la gran pregunta ya no es ¿qué somos?, sino ¿qué campo nos sueña y para qué? Quizás no somos solo organismos. Quizás somos conciencia encarnada en vibración. Durante más de un siglo, la ciencia ha seguido un principio inflexible. Si no se puede medir, no existe. Esa simple afirmación nos dio poder sobre el mundo físico. Nos permitió desarrollar tecnologías, dominar procesos, construir sistemas, pero también nos llevó a ignorar lo invisible, a reducir la vida a moléculas, reacciones químicas y conexiones neuronales, a tratar la conciencia como un accidente biológico, como el ruido de fondo de un cerebro complejo. Pero la física cuántica ha estado susurrando otra historia, una más antigua, más profunda y más inquietante. Al principio, parecía solo una extensión del conocimiento clásico. Nuevas fórmulas, nuevas leyes. Pero cuanto más se la estudiaba, más claro quedaba que no estábamos frente a una simple mejora, sino ante un cambio radical de paradigma. Las partículas, esos supuestos bloques fundamentales de la materia,
resultaron no ser partículas en absoluto. No son pequeñas esferas saltando en el vacío. Son estados, vibraciones, ondas, manifestaciones temporales de algo más profundo. Un campo. Y esos campos no están limitados por el espacio ni por el tiempo. Están entrelazados. Lo que ocurre en un punto puede afectar instantáneamente a otro. Nada está aislado. Nada es permanente. Todo está conectado. Tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones. No son mecanismos cerrados funcionando por sí mismos. Son fenómenos cuánticos, dinámicos, sensibles a la observación, moldeados por la intención. Cada célula de tu cuerpo está hecha de átomos, y esos átomos están compuestos de estados cuánticos. Pero esos estados no existen en soledad. Forman parte de un campo más amplio, un tejido invisible que atraviesa todo. Lo que llamamos cuerpo no es un conjunto de piezas. Es una red viva, inteligente, capaz de adaptarse, de responder, de sentir. Una red consciente. Esta comprensión desafía directamente el modelo clásico que ha dominado la ciencia moderna. Porque ese modelo, el de la máquina, nos ofrece certeza, previsibilidad, control. Y el control es atractivo, no solo para los científicos, sino también para las industrias, los sistemas, las estructuras de poder. Pero el universo cuántico no se deja controlar tan fácilmente. No es estático, es fluido, es sensible, es vivo. En el mundo clásico, la información es algo fijo. Un bit es 0 o 1. Esa es la base de todos los dispositivos digitales: copiar, almacenar, procesar. Pero en el mundo cuántico, la información juega bajo otras reglas. No puede copiarse, no puede separarse del sistema al que pertenece, ni siquiera puede observarse por completo sin ser alterada. Esto se conoce como el teorema de la no clonación. La información cuántica es única, es privada, y aquí es donde todo se vuelve aún más fascinante. Esa información se comporta más como experiencia que como datos. ¿Qué estás sintiendo en este momento? Tu mundo interior no puede descargarse, no puede transferirse. Solo existe dentro de ti, y sin embargo, es real. Tal vez más real que cualquier cosa que puedas medir. ¿Y si eso no fuera una limitación, sino una pista? ¿Y si la conciencia no se produce en el cerebro? ¿Y si el cerebro es solo un instrumento, un intérprete, un receptor, un filtro que traduce señales provenientes de un campo más profundo? Un campo que ya es consciente, un campo que sostiene la vida, un campo que te sostiene a ti. Esto cambia completamente la pregunta. Ya no se trata de cómo genera el cerebro la conciencia, sino de cómo se manifiesta la conciencia a través del cerebro. Y más aún, ¿qué es esta conciencia de la que todos formamos parte? Los algoritmos pueden imitar estructuras, pueden generar texto, resolver problemas, simular emociones, pero no sienten. Incluso cuando una inteligencia artificial produce una frase hermosa, no sabe lo que es la belleza, no comprende el significado. Solo tú puedes reconocerlo, solo tú puedes sentirlo, porque solo tú eres consciente. Este entendimiento invierte por completo el modelo científico tradicional. Ya no vemos la conciencia como un subproducto de la complejidad, la vemos como su origen. No el resultado final, sino el punto de partida. Desde esta perspectiva, todo, la biología, la tecnología, incluso el tiempo, emerge de una conciencia fundamental. Y esa conciencia eres tú.
No tu nombre, no tu historia, no tu ego, sino esa presencia silenciosa que ha estado ahí desde el principio, la que observa, la que siente, la que es. Durante siglos hemos intentado comprender el universo a través de fórmulas y mediciones. Pero, ¿y si lo más importante no se puede medir? ¿Y si solo puede sentirse? Tal vez el próximo gran salto de la ciencia no será más tecnología. Tal vez será algo mucho más antiguo. El redescubrimiento de que la vida es sagrada, de que la conciencia es el fundamento de todo y de que el universo no es una máquina, sino un campo vivo de inteligencia, del cual tú eres una expresión inseparable. En la física cuántica, hay un instante que desafía toda explicación. Un momento en el que lo potencial se transforma en real. Ese fenómeno se conoce como el colapso de la función de onda y es una de las transiciones más enigmáticas de toda la ciencia. A nivel cuántico, las partículas no existen en un único estado. Son una superposición de posibilidades, una nube de futuros, hasta que son observadas. Entonces, de pronto, todo cambia. La onda colapsa, una sola realidad emerge. Lo invisible toma forma. Pero aquí está el gran misterio. La física no puede explicar cómo ocurre ese colapso. No hay una fórmula. No hay un mecanismo conocido. No es un proceso gradual. Es instantáneo. Y no obedece las leyes clásicas de causa y efecto. Y aquí es donde todo se vuelve aún más profundo. ¿Qué pasaría si ese colapso no solo ocurriera ante nosotros, sino por causa de nosotros? ¿Y si la conciencia, esa capacidad de observar, de estar presentes, fuera el factor que define la realidad? Una partícula elige su estado solo cuando es observada. Pero, ¿qué significa realmente observar? ¿Es un sensor, una cámara, o se requiere una experiencia consciente? Esta idea no es una fantasía espiritual. Está escrita en las propias ecuaciones de la mecánica cuántica y sugiere algo revolucionario. Tú no eres un testigo pasivo del universo, eres un participante activo. Tu conciencia podría ser la fuerza que transforma la probabilidad en experiencia vivida. La información cuántica se comporta más como un instante de conciencia que como un dato, y el colapso del campo podría ser una manifestación de la voluntad. Tus elecciones dan forma al campo. Tu atención determina qué se vuelve real. Si los estados cuánticos colapsan solo al ser medidos, y toda medición requiere un punto de referencia, tal vez ese punto sea la conciencia, no como un observador externo, sino como una presencia viva, inmersa en el campo. Cada acto de conciencia podría ser un instante de creación, un momento en que lo infinito se convierte en una sola experiencia, una experiencia real, porque tú la estás viviendo. Cuando escuchas la palabra información, ¿qué te viene a la mente? Un número, un mensaje, una palabra brillando en una pantalla. Eso es información clásica, la que ha sostenido la ciencia durante siglos. Pero hay algo que falta. Puede copiarse, trasladarse, analizarse, pero no se siente. Un cero es solo un cero. Un uno es solo un uno. Los sistemas clásicos no entienden de significado. Solo ejecutan instrucciones. Procesan, pero no comprenden. La conciencia, sin embargo, no funciona así. Existe otro tipo de información, una que raramente nombramos, pero que todos conocemos.
Es la calidez del sol sobre tu piel, el sonido de tu nombre en labios que amas, esa vibración interna cuando algo es hermoso o verdadero. No son solo datos, son experiencias. Y la experiencia no puede reducirse a cifras. Lo que sientes no está en la información externa, está en el campo. Y por eso sabemos que el significado no viene de afuera, surge desde dentro. Aquí es donde la información cuántica se vuelve esencial. A diferencia de los bits clásicos, la información cuántica no puede copiarse ni clonarse. Existe como un estado único, invisible, y colapsa en cuanto es observada. Al igual que una experiencia personal, puede describirse, pero nunca replicarse por completo. Y esto nos lleva a una posibilidad asombrosa. Quizás tus pensamientos, tus emociones, tu conciencia no sean solo producto de procesos biológicos. Quizás sean fenómenos cuánticos. Quizás el cerebro no genera la conciencia, sino que la expresa. Tal vez hay un campo más profundo, una inteligencia viva, que se manifiesta a través de ti. Por siglos hemos creído que el significado está allá afuera, que la realidad es algo que se mide y se analiza. Pero, ¿y si hemos malinterpretado el sentido del significado? ¿Y si no eres un receptor pasivo de la realidad, sino su fuente? En la teoría cuántica, esto no es solo metáfora. El teorema de Olevo dice que de cada qubit solo puede extraerse un bit de información. Lo que puedes decir sobre lo que sientes es apenas una sombra de lo que en verdad sientes. Ninguna máquina, ningún algoritmo puede replicar lo que es ser tú. Porque la realidad no es algo que simplemente se observa, es algo que tú creas. Nos gusta imaginar que el mundo está allá afuera, separado de nosotros, algo que podemos estudiar, manipular, controlar. Pero esta visión parte de una suposición profunda, que el observador y lo observado son entidades distintas. La física cuántica, sin embargo, dice lo contrario. En su nivel más profundo, la realidad no está hecha de partes. No es un conjunto de cosas separadas. Es una red viva, un tejido dinámico de relaciones, campos e interacciones. No puedes sacar algo de su contexto y seguir entendiendo lo que es, porque al aislarlo, destruyes aquello que le daba significado. No existe una línea clara entre lo clásico y lo cuántico, entre la mente y la materia, entre tú y el mundo. Pero, aún así, intentamos ponerlo todo en cajas. Ese es el primer error. La naturaleza no funciona por compartimentos. La realidad, la real, la profunda, es holística. No está dividida. Y esto no es solo una metáfora espiritual. Está presente en cada sistema cuántico. No puedes describir una partícula sin describir el campo del que forma parte. No puedes observar sin formar parte de la observación. No puedes separar al danzante de la danza. Sin embargo, la ciencia clásica nos entrenó para dividir, para reducir, para descomponer la realidad en partes cada vez más pequeñas. ¿Por qué? Porque las partes pueden medirse, las partes pueden controlarse, pero los campos, las relaciones, la conciencia, no encajan tan fácilmente en ecuaciones. Así que simplificamos, reducimos lo infinito a binario, verdadero o falso, 0 o 1. Eso hizo las cosas manejables, sí, pero también incompletas. Y poco a poco, confundimos el mapa con el territorio. Incluso la verdad, incluso la lógica, son aproximaciones.
Herramientas útiles, sin duda, pero no el todo. Porque la realidad no es solo lógica, es dinámica, es consciente, está viva y te incluye a ti. La gran paradoja: hemos construido máquinas que simulan inteligencia y aún no comprendemos la conciencia que las creó. Porque hemos hecho la pregunta equivocada. No es cómo funciona, sino qué es lo que sabe. Y cuanto más te acercas a esa pregunta, más empiezan las respuestas a nacer desde adentro. Todos, en algún momento, nos hemos hecho la gran pregunta: ¿qué ocurre cuando morimos? ¿Es el final o es una transición? Federico Fagin nos invita a replantear esta pregunta desde otra perspectiva. Imagina, dice, que tu cuerpo es como un dron, una herramienta, una interfaz, no el origen de tu conciencia, sino un vehículo temporal. Tú, la verdadera conciencia, estás en otro lugar. El dron te envía imágenes, datos, sensaciones. Tú sientes lo que percibe, tomas decisiones, lo diriges, pero no estás dentro del dron. Ahora imagina que ese dron se apaga. La señal se corta. ¿Desapareces tú? No. Simplemente recuperas tu punto de origen. Tu conciencia se expande. Descubres que siempre hubo una realidad más vasta, solo que lo habías olvidado mientras operabas el dron con plena atención. Así es como Fagin entiende la muerte. No como un final, sino como una desconexión, un regreso, un despertar a lo que siempre ha estado ahí. Si la conciencia no nace del cuerpo, sino que lo utiliza como herramienta, entonces la muerte no es el final. Es la liberación del canal, la caída del velo. Y esto no es solo una idea filosófica. Miles de experiencias cercanas a la muerte, de diferentes culturas, edades y creencias, describen lo mismo. Una separación repentina del cuerpo. Una conciencia que no se apaga, sino que se amplifica. Una presencia que observa desde lo alto. Personas que relatan haber flotado sobre su cama en el hospital, viendo a los médicos trabajar, escuchando conversaciones ocurridas, mientras su cerebro no mostraba actividad alguna. Algunas incluso dicen haber visto a familiares fallecidos, a personas que no sabían que habían muerto y que más tarde confirmaron, al regresar a la vida, que efectivamente ya no estaban en este mundo. Estaban clínicamente muertos, sin señales cerebrales, y sin embargo, sabían, veían. La ciencia aún no tiene respuesta. Si el cerebro está en silencio, si no hay actividad neural, ¿de dónde viene esa conciencia? Tal vez la respuesta es simple y profunda a la vez. Nunca estuvo en el cerebro. El cerebro era solo un filtro, un traductor limitado de una conciencia más amplia, y la muerte es la disolución de ese filtro. Nuestros sentidos físicos son como una antena sintonizada a una frecuencia muy estrecha. Vemos, oímos y sentimos solo una pequeña franja de la realidad, pero fuera de esa banda puede haber un espectro infinito desarrollándose continuamente sin que lo percibamos. Imagínate reemplazar tus ojos por una antena de teléfono celular. De pronto, verías miles de conversaciones flotando en el aire, no porque hayan aparecido, sino porque ahora tienes la herramienta para captarlas. Esa es la idea. La conciencia no desaparece cuando muere el cuerpo, se expande, recuerda, regresa a su campo original, al que siempre ha pertenecido. Tal vez no vas a ningún lugar cuando mueres, porque tal vez, solo tal vez, nunca estuviste dentro del cuerpo realmente.
Hay un momento, instantáneo, silencioso, completo, en el que la conciencia se vuelve consciente de sí misma, no solo del mundo, ni del cuerpo que se mueve por el espacio, sino de su propio ser. Ese instante no se construye poco a poco, no es producto de un proceso acumulativo, llega de golpe, como un relámpago que atraviesa el alma. Y en ese destello ocurre algo extraordinario, nace el yo. Pero no hablamos del yo como personalidad, nombre o historia. Hablamos de algo mucho más profundo, porque la conciencia, siendo indivisible, no puede conocerse por partes, debe conocerse en su totalidad, y al hacerlo, se refleja a sí misma desde un ángulo único, no como separación, sino como perspectiva. Así comienza la individualidad. Cada ser, cada yo, no es un fragmento del campo, sino una expresión completa de él, vista a través de una lente particular, como la luz atravesando un cristal. Cada ángulo proyecta un color distinto, una forma distinta, un camino distinto, pero la luz es la misma. En este modelo, la vida no es un accidente de moléculas, no es el producto casual de la química, es el resultado inevitable de la conciencia que se pliega sobre sí misma, que se reconoce y al reconocerse da lugar a la complejidad, a la belleza, a ti. Por eso cada ser consciente se siente como un centro, porque lo es, un punto único de percepción dentro de la vastedad del campo total. Y esto va aún más allá. Desde esta visión, todo lo que existe, cada forma, cada experiencia, cada universo, emerge de un mismo acto primordial, la conciencia que se vuelve consciente. El universo no solo es, sabe que es, y al saberse, comienza a crear, no con códigos ni programas, sino con la pura fuerza del reconocimiento. Por eso la conciencia no se puede simular, ni copiar, porque lo verdadero en ti no es información, es experiencia, es ser. Así que cuando hablamos de identidad, no hablamos de etiquetas, roles, ni biología. Hablamos de la forma en que el campo se conoce a sí mismo a través de ti. Cuando comprendes que la conciencia no es un subproducto del cerebro, sino la fuente de todo, las creencias que sostenían tu visión del mundo comienzan a desmoronarse. La conciencia no está limitada por la materia, ni por el espacio o el tiempo. Es la herramienta más profunda para conocer que existe, infinitamente más poderosa que cualquier máquina que hayamos creado. Desde esta perspectiva, la inteligencia ya no se trata de calcular más rápido. La verdadera inteligencia es la capacidad de sentir el significado, de reconocer la verdad, de percibir la belleza. Ningún algoritmo puede replicar eso. Ninguna máquina, por avanzada que sea, puede comprender lo que significa ser. Incluso si una inteligencia artificial genera algo brillante, no sabe que lo es, no lo siente, no lo entiende, pero tú sí, y esa es la línea que ninguna máquina podrá cruzar jamás, la capacidad de saber lo que se siente al estar vivo. Por eso, la autoconciencia no es solo un lujo espiritual, es una herramienta de supervivencia, porque cuando recuerdas quién eres realmente, cuando te experimentas como parte de un todo mayor, dejas de competir. Comienzas a cooperar, no por obligación, sino porque es lo único que tiene sentido. Y ese podría ser el cambio más importante de todos. Vivimos en un mundo dividido por el miedo, la identidad y la creencia. Pero esas divisiones no son reales.
son el resultado de haber olvidado lo que somos. No somos máquinas, no estamos separados. Somos campos de conciencia, cada uno una expresión única del universo viéndose a sí mismo. Y si suficientes de nosotros lo recordamos, el futuro no pertenecerá a los sistemas más rápidos, sino a la conciencia más profunda. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.